miren, yo le había platicado a usted la semana pasada, el domingo pasado, sobre Cornelio. Y usted se acuerda que dijimos que Cornelio era un hombre piadoso. ¿Qué más? ¿Qué más? Generoso. Había dos características más. Oraba siempre. Oraba siempre. ¿Faltó una? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Ok? 4 características principales que tenía Cornelio y que como cristianos nosotros debemos tener. Si nos falta alguna de esas, tenemos que pegarnos a la presencia de Dios para que Él nos mueva nuestro corazón y podamos cambiar y ser como hijos de Dios, como así lo quiere Dios. Pero vimos también la semana pasada que Dios quería algo más con Cornelio. Dios quería llevarlo a otro nivel. Ya Cornelio tenía todo lo que se necesitaba para ser un hijo de Dios, pero Dios quería algo más. Quería llevarlo al siguiente nivel. Fíjense, para poder darle el mensaje a Cornelio, Dios lo primero que hizo fue hablarle a Cornelio a través de un ángel. ¿Y qué fue lo que le dijo este ángel? ¿Quién recuerda qué fue lo que le dijo este ángel a Cornelio? Que fuera a buscar a Pedro. Que fuera a buscar a Pedro. Es más, la instrucción fue tan específica como manda hombres. No le dijo ver tú, ¿verdad? Manda hombres a que vayan a traer a Pedro, pero fue una instrucción bien específica, ¿sí? ¿Y para qué quería Dios que viniera Pedro? Digo, si ya estaba ahí el ángel, ¿por qué el ángel no le transmitió por qué Dios quería que fuera Pedro? Para que les hablara. Para que Pedro sea el que les hable y les dé las instrucciones de lo que tienes que hacer. Inmediatamente Cornelio envía a sus hombres, y hasta vimos que envió 2 criados con un soldado, ¿verdad? Un soldado romano, y llegaron a la casa de Pedro. Yo les había comentado que hoy quería yo adentrarnos a la vida de Pedro, pero por algún motivo el Espíritu Santo se ha encargado de que todavía no nos metamos en esa vida de Pedro. Vamos a hablar un poco de lo que pasó con Cornelio, ¿sí? A través de Pedro. ¿Por qué Dios quería que Pedro fuera el que fuera a dar las instrucciones a Cornelio? Vamos a ver un poquito, Hechos 10, en el versículo 44. Si usted recuerda, si no recuerda, se lo voy a recordar. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio ya había reunido a sus mejores amigos, ya había reunido a toda su familia, toda su parentela, ¿verdad? Ya los había reunido para que escucharan las instrucciones que Pedro les iba a dar. Entonces Pedro llega, se sorprende porque ve mucha gente, se para al frente y empieza a predicarles. Y mientras Pedro hablaba todavía, leemos por ahí versículo 44. ¿Lo tienes ya, mamita? Sí. Léelo, por favor, versículo 44 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ok. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el discurso. ¿Sí? En el momento que Pedro estaba hablando, lo que Pedro les estaba diciendo, ellos lo comienzan a creer, lo empiezan a recibir, y entonces el Espíritu Santo cae sobre esa familia, sobre esa comunidad. ¿Y cuál fue la señal? ¿Cómo supo Pedro? ¿Cómo se dio cuenta Pedro que el Espíritu Santo cayó sobre esa comunidad? ¿Cómo se daría cuenta Pedro? ¿Cómo? Porque hablaron en lenguas. Ahí mismo, Hechos 10:46. Bueno, ¿lo puede leer Hechos 10:46, por favor? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ok. Empezaron, ¿cómo se dieron cuenta? Pues nada más así de sencillo. Porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esa es una de las señales. Esa es una de las señales. Hablar en lenguas es una de las señales que Dios nos da para reconocer que el Espíritu ha caído sobre alguna persona, que el Espíritu está cayendo sobre una persona, que el Espíritu se manifiesta sobre una persona. Ellos recibieron el Espíritu Santo
¿Y qué es lo que Pedro pensó al respecto? Cuando Pedro regresa a Jope, lo primero que hace es platicarle a los apóstoles, a los demás apóstoles. Lo que hizo fue ir a testificar lo que él había visto, lo que él había escuchado cuando fue a ver a Cornelio. Entonces, por favor, busquen en Hechos 11, o sea, es el siguiente capítulo que debe estar en la misma hoja, o al menos en mi Biblia está en la misma hoja, en el versículo 15, por favor, y miren, esto es lo que Pedro, capítulo 11 del versículo 15, esto es lo que Pedro fue y platicó. Eso fue lo que platicó a los demás apóstoles. Y les dijo algo muy interesante. Ahora sí no tienen mi leerlo, por favor, el 15 y el 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dice bautizó, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ok, dice nada más. En Hechos 11:15 estamos repitiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Estamos repitiendo y él está diciendo, cuando yo predicaba, mientras yo les estaba hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Así como con nosotros cayó en un principio, ¿sí? Y vamos a ver esta parte, porque el don del Espíritu Santo no es solamente para aquellos que le están sirviendo. El don del Espíritu Santo no es nada más para los que tienen un puesto de liderazgo, ni para, en este caso pues estamos hablando de un apóstol, que es Pedro, ¿sí? Pero no es nada más para el apóstol, no es nada más para el pastor o para el anciano, para el líder, no. El Espíritu Santo es para todos, ¿sí? Y eso es algo que a Pedro le estaba causando asombro, ¿sí? Dice, ¿sabes qué? Yo vi que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como cayó sobre nosotros en un principio. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y para poder ejemplificar esto de mejor manera, para que usted vea el momento en que los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles reciben la gracia del Espíritu Santo, cuando ellos empezaron, el Espíritu Santo se empieza a manifestar a través de ellos y empezaron por primera vez a hablar en lenguas, ¿sí? Hechos 2, versículo 1 al 4. No tiene, hermano. Léalo, por favor, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron como llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, estaban unánimes juntos, dice aquí, ¿verdad? Esto es estar de acuerdo, estaban de acuerdo en todo, estaban de acuerdo en oración, estaban de acuerdo en estar pasando tiempo en la presencia de Dios, pero luego vino un viento y les empieza, y entonces cae el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas, ¿sí? ¿Y saben qué es lo que sucedió en este momento? Dios les dio una habilidad a ellos, Dios los llenó de una unción que les habilitó para llevar su evangelio, para llevar su mensaje, para llevar el mensaje de Dios. En este momento ellos están recibiendo esa unción, ¿sí? Esa capacitación. En este momento ellos están siendo capacitados para poder lograr lo que hoy conocemos. Fíjense, ¿cuánto tiempo ha pasado y todavía conocemos lo que ha sucedido, lo que sucedió en ese tiempo? ¿Sí? Porque en este momento fue cuando los apóstoles reciben esa unción para predicar el evangelio a toda tierra, a toda nación. Y esto mismo es lo que sucedió con Cornelio. Cuando Pedro estaba hablando, es lo mismo que sucedió con Cornelio. Y es lo mismo que hoy Dios quiere con usted y conmigo. Es lo mismo que Dios quiere el día de hoy. Dios quiere derramar su Santo Espíritu en usted. Dios quiere derramar su Santo Espíritu en mí para poder habilitarnos, para poder continuar con este trabajo,
para que usted y yo podamos continuar con este trabajo. Es necesario que el Espíritu Santo se derrame sobre mi vida. Pero también me llama mucho la atención, regresamos a Hechos 11. Me llama mucho la atención las palabras de Pedro en el versículo 16. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente bautizó, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Pedro estaba sorprendido por esto. Vamos por favor a Mateo, capítulo 3, versículo 11. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 3, en el versículo 11. Usted y yo tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar con un corazón dispuestos a recibir este bautismo por el Espíritu Santo. Claro, Pedro no les negó el bautismo, también lo vimos la semana pasada. No les negó el bautismo en agua a los romanos, ¿sí? Y aunque el bautismo en agua es importante porque refleja el cambio de vida, el cambio de vida, mi vida pasada y mi vida nueva, ¿sí? Pero el bautismo con el Espíritu Santo es el que nos habilita para llegar al siguiente nivel, para verdaderamente estar donde Dios quiere que usted y yo estemos. Y lo que el día de hoy quiero que usted y yo podamos entender es que Dios quiere esto para todos. Dios quiere esto para todos, no solamente para unas solas personas, para unas cuantas personas. Dios quiere esto para usted y Dios quiere esto para mí. Vamos a leer, por favor, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tienen muy bien? Ahora sí, por favor. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. De Jesús. Está hablando de Jesús, ¿sí? Llega alguien que les va a bautizar su Santo Espíritu. Los va a bautizar en el Espíritu Santo, les dice, ¿sí? Con fuego. Los va a hacer pasar por el fuego, ¿sí? Para ser purificados, para ser renovados, para cambiar nuestro carácter, para cambiarnos simplemente, para habilitarnos para hacer y cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, cuando llega sobre nosotros, nos va a habilitar para que usted y yo cumplamos con esa voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, aquí Juan está hablando de Jesús. Juan está hablando de Jesús. Juan está a la gente a la que él le predicaba, le está diciendo: viene otro todavía. Pero miren, esta frase del bautismo del Espíritu Santo no fue nada más así inventada por Juan o inventada por los apóstoles, ¿sí? Mismo Pedro dijo hace rato: lo escuché de Jesús. ¿Quiere usted ver dónde lo escuchó de Jesús? Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan ciertamente bautizó con agua, pero usted y yo vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si tú estás dispuesto a recibirle, créeme lo que puede ser hoy mismo. Puede ser hoy mismo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, puede ser hoy mismo. Puede ser hoy mismo. Solamente tienes que estar dispuesto a recibirle. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. Insisto con esto, es para todos. Lo único que tenemos que hacer es querer recibirle. Y en el versículo 17 de Hechos 11 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El mismo don que le dio a Pedro, que le dio a los apóstoles, y el bautismo por el Espíritu Santo, es un don que Dios quiere entregarte a ti y que Dios quiere entregarme a mí. Y
Y tengo un versículo más que quiero que usted vea. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense nada más. ¿Desde cuándo Dios está avisando esto? Fíjense, desde el Antiguo Testamento. Dios está avisando esto. Dios está avisando que esto va a suceder. ¿Sí? Pero miren nada más. Quiero que usted analice esto. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Usted y yo somos carne. ¿Sí? O hay alguien que no sea de carne y hueso. Todavía no, ¿verdad? No dice que se va a derramar sobre un vehículo, sobre una casa, sobre un templo. No, el Espíritu Santo se va a derramar en usted y en mí. Si alguien no lo quiere recibir, pues el Espíritu Santo es todo un caballero, ¿verdad? No lo va a hacer a fuerzas. Ni a usted ni a mí nos van a dar el Espíritu Santo a fuerzas. ¿Sí? Tenemos que recibirle, tenemos que conocerle. Pero fíjense nada más. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. No dice que nada más los varones van a profetizar. Igual, pudo haber dicho profetizarán vuestros hijos. Y podemos generalizar, pues nuestros hijos, hombres, hijos, mujeres, es general. Pero aquí está aclarando, tus hijos y tus hijas. ¿Sí? Tus hijos y tus hijas. Y miren, profetizar no solamente es hablar, como lo hemos hecho a veces en oración, que profetizamos, ¿verdad? Declaramos las cosas como si ya estuvieran hechas. Sino que profetizar también es hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Es hablar conforme al corazón de Dios. Es hablar conforme a los pensamientos de Dios. ¿Sí? Es hablar conforme a la voluntad de Dios, hablar conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Eso también es profetizar. Eso también es profetizar. Y yo creo que esto es bueno. Yo creo que esto es bueno. Los que somos papás, estamos conscientes que yo quisiera que mi hija siempre profetizara, siempre hablara de acuerdo a lo que Dios quiere. O no creo, o más bien dicho, no creo que a algún padre no le guste, no creo que a algún padre más bien le guste que su hijo hable otras cosas de allá del mundo. Malas palabras, majaderías, doble sentido y tanta cosa que hay afuera. Yo prefiero mejor que profetice y que hable palabra de Dios. Y yo creo que esto es general. Si esto se lo preguntamos a alguien que no conoce a Dios, va a decir, no, pues yo también prefiero eso, ¿verdad? Para mis hijos. Aunque para mí no lo prefiero, para mis hijos sí. Pero los que somos hijos, que todos hemos sido hijos, todos hemos sido hijos, sabemos y debemos comprender que esto es lo que más nos conviene. Es más, nos conviene más que nuestros padres profeticen también. Y así va a ser una cadenita, ¿verdad? Los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Es una cadenita donde toda la descendencia profeticen. Pero también dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Pero miren, yo creo que todos hemos soñado, todos soñamos cuando dormimos, pero no es eso. Lo que Dios, no es ese tipo de sueños, ¿sí? A los que Dios se refiere. Dios se refiere a sueños conforme al corazón de Dios, sueños conforme a su voluntad, ¿sí? Sueños conforme a su palabra. Y entonces a través de sueños Dios te puede estar dando instrucciones precisas de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú tienes que profetizar. Ese tipo de sueños a veces los desechamos. Y ese tipo de sueños son los que Dios quiere que más le pongamos atención. Yo le he platicado de algunos otros, o a lo mejor algunas personas les he platicado de algunos otros, ¿verdad? Que no me voy a meter ahorita en esos temas, pero tenemos que tener su atención en esos sueños. Pero fíjense, también dice, vuestros jóvenes verán visiones. Son visiones conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y esas visiones, y más en nuestros jóvenes,
No las debemos de desechar. A lo mejor esos jóvenes han tenido visiones sobre su futuro y dicen, bueno, pues es que cuando ya crecen dicen, bueno, pues es que yo me imaginaba que así iba a ser mi vida, pero no. Ahorita, jóvenes, ahorita es cuando Dios está dando esa visión de lo que Dios quiere para tu futuro, de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere para ti, desde lo que estás soñando, o lo que estás imaginando, o lo que estás visionando, de qué es lo que quieres estudiar, de dónde quieres trabajar, hasta cuánto quieres ganar, hasta dónde quieres llegar con tus metas. Ahorita es cuando Dios te lo está diciendo. Desafortunadamente crecemos y empezamos a desechar, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Hay cosas que es importante que sean desechadas. Todo lo que no nos edifica es importante que sean desechadas, pero a veces desechamos lo que nos edifica, y lo que no nos edifica es con lo que nos quedamos. Esa es la realidad, ¿sí? Porque es más cómodo, es más fácil quedarnos con eso. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo quiere derramarse sobre nosotros. Por eso es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y después Cristo envió a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros por siempre, para que morara en nosotros siempre, porque quiere que profeticemos, porque quiere que veamos, que soñemos, ¿sí? Quiere que visionemos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 29, dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Miren, siervo es con ese, sierva es con ese, está hablando de servidor. Si en el versículo 29 está hablando de los que le sirven, ¿quiénes son los que le sirven? ¿Quiénes serían los que le sirven? ¿Nosotros? ¿Todos? Todos deberíamos estar sirviendo a Dios, ¿verdad? De cierta manera. O sea, en diferentes áreas, pero... Ajá. Deberíamos de ser todos, pero la realidad no es, la realidad es otra. No todos servimos, ¿sí? No todos estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Pero fíjense, dice aquí que su espíritu se ha derramado sobre nuestros hijos y nuestras hijas, pero también de los que le sirven. Ahí es donde está generalizando, ¿sí? En este caso, no nada más, en este caso, estamos hablando del Antiguo Testamento, no nada más de los levitas, ¿sí? No nada más del pastor, no nada más del que está en la alabanza, del que está como mujer, o el que está en un área de servicios, de todos. Dios quiere derramar su espíritu en todos, en usted, en mí, y claro que Dios quiere que todos le sirvamos. Al final de cuentas, todos tenemos que servir a Dios, porque todos somos hijos de un mismo Padre y todos tenemos que servir a Dios. Usted y yo necesitamos. No es nada más de que es que Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Justo el martes predicaba el pastor al respecto. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que estamos leyendo fue Él. Más aparte, lo que viene en Gálatas, los frutos del Espíritu se van a ver reflejados en nuestras vidas. Se van a ver reflejados en nuestras vidas. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que me faltó un brazo 9, nada más conté 8. Bondad, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Ahí está, ahora sí expliqué todos. Claro que no en el mismo orden, pero los dije, ¿verdad? Entonces, esos frutos también se van a reflejar en mi vida. A veces que batallamos, miren. Cuando yo llegué y este versículo, yo anhelaba que estos frutos se dieran en mi vida. No los otros frutos, porque también hay otros frutos, ¿verdad? No, yo no quería que se reflejara a nosotros, yo anhelaba. Pero yo decía, no, pues es que así soy yo, mi carácter así es. Yo quisiera ser así, pero mi carácter así es. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no necesitas, es más, no necesitas ni aprendértelos. Yo me los quería memorizar. Y me los quería memorizar para poderlos reflejar en mi vida, o sea, para poder conocer esos frutos y poderlos reflejar en mi vida. Y al final de cuentas no necesitas ni memorizarlos,
si el Espíritu Santo está contigo, esos frutos se van a reflejar de manera natural. Y entonces sí, la misma gente va a preguntar, oye, ¿qué cambiazo? Oye, ¿qué está sucediendo? Si antes él era así, si antes él no era de esta manera. Y si usted quiere saber más sobre los beneficios del Espíritu Santo, sobre cómo recibir el Espíritu Santo en su vida, sobre cómo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas, no se lo pierda el viernes a las 7. Escuela de Siervos. Escuela de Siervos. Pero sí, lleve eso en su corazón. Si quiero que se lo lleve en su corazón, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que nuestros hijos profeticen. Necesitamos soñar sueños. Necesitamos que nuestros jóvenes vean visiones. Que cada uno de nosotros pueda ser siervo o pueda ser sierva, lleno y llena del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no nada más dentro de la iglesia, sino que podamos servir a Dios a través de cualquier persona. Yo le decía la semana pasada, Cornelio quería que su familia también se salvara. Y entonces Cornelio trajo a toda su familia y trajo a todos sus amigos. Y a lo mejor usted dice, es que es difícil, es que no me oyen, es que no quieren escuchar, no quieren entender que Dios es poderoso. Así estaba yo, no sé tú también. Y mi papá sentía la misma desesperación que usted siente hoy, porque yo no quería venir. Yo quería seguir allá donde estaba, en aquel camino donde estaba, porque me estaba yendo muy bien. Porque un día me juré a mí mismo que no me iba a hacer falta nada, ni a mí ni a mi familia. Me piqué por de otra lengua que di estos 4 años. Pues yo así lo decía, ¿verdad? En ese entonces. Y yo no quería entender que nosotros dependemos de un Dios. Y dependemos de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios justo. Yo no quería entenderlo. Y si su familia, si sus amigos, si las personas que usted ama están en este punto, que no quieren entenderlo, miren, usted lo que necesita es el Espíritu Santo en su vida. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo en su vida. En esos sueños, en esas visiones, Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que profetizar, lo que usted tiene que hablar, cómo es que usted tiene que actuar, y lo va a ir moviendo para que usted empiece a actuar conforme a lo que Dios quiere, conforme al Santo Espíritu de Dios. No necesitamos más, no necesitamos más. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Hay algo muy importante. Tal vez está haciendo un frío, tal vez te sientas agobiado por los problemas que traes en tu cabeza. Tal vez traigas las manos congeladas como yo, o te duelan los tobillos, porque me duelen los tobillos cuando hace mucho frío, y menos si no traigo pants y como 3 calcetas. Pero yo te pido, deja la tembladera a un lado. Deja el pensar que tienes frío a un lado. Deja que las manos se calienten solas adentro de la bolsa o cruzada de manos. Porque hoy Dios quiere hacer grandes maravillas, pero no lo quiere hacer con cualquier persona. Lo quiere hacer contigo. Si tú estás dispuesto o dispuesta a caminar con Él, les pido perdón, pero a Dios no le gusta que tú vengas a calentar una silla y decir, bueno, me voy a sentar, sirve de que ya somos 15 o 20. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que tú vengas con un corazón dispuesto a alabarle, a bendecirle, a adorarle. Cuando yo preparé la palabra de la siembra, yo no la preparé ayer ni antier. Estaba orando y Dios a mí no me hablaba. Yo quisiera, hermanos, que supieran la angustia que me da cuando a mí Dios no me habla. Ando como gallina despescosada y en verdad es literal. Yo me acuerdo de cuando estaba chiquita, mis abuelos tenían gallos y gallinas
a mí Dios no me habla. Sabiendo que yo tenía que dar la palabra de la siembra, yo decía, bueno, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Y en la mañana me llegó la respuesta. Y ahorita me vuelve a decir, medita en tu corazón y estando en tu cama, calla. Pero no nos dice, ve a tu cama, hoy te dice, cierra tus ojos y medita ahorita en tu corazón lo que ha pasado en tu vida, a lo largo de tu vida. Medita en tu corazón todo lo que has hecho, bueno y malo. Olvídate del cansancio, olvídate del frío. Medita en tu corazón. Medita en tu corazón si tú no tienes sueños. Medita en tu corazón porque no tienes sueños. Medita en tu corazón si tú no tienes visiones. Medita en tu corazón y pregúntate por qué no tienes visiones. Medita en tu corazón si tú no hablas en lenguas, el por qué no hablas en lenguas. Medita en tu corazón y pregúntate a ti mismo por qué. Porque tú tienes la respuesta. Si no hablas en sueños, si no ves visiones, si no tienes sueños, si no hablas en lenguas, es porque todavía no has sido bautizada por el Espíritu o bautizado. Yo te digo una cosa. Cuando yo estaba en el bautismo del Espíritu Santo, yo platicé con Juan, le decía, yo le doy muchas gracias a Dios porque a mí económicamente nunca me faltó nada. Pero lo que yo tenía era dinero. Mi familia antigua viene de una casta muy alta. Que a nosotros no nos tocó nada, pero mi mamá pudo sobresalir. Que a mí jamás me faltó nada, lo que yo pedía a mí se me daba. Pero yo nunca pude comprar tiempo con el dinero. Nunca pude comprar palabras de amor con el dinero. Y no me refiero a palabras de amor de un hombre, no. Palabras de amor de mi mamá. Era cuando yo estaba sin el Espíritu Santo. Pero cuando yo llegué a la casa de Dios y le dije, ¿sabes qué? Aquí estoy. A mí no me interesa tener un peso más. Yo quiero conocer lo que ellos conocen, lo que ellos saben de ti. Entonces Dios tocó mi corazón y me dijo, ¿quieres ser siervo con ese? ¿O quieres ser siervo con ese? Hay una gran diferencia y un gran mundo entre el siervo con ese y el siervo con ese. El siervo con ese es el que sirve, se levanta de mañana, sin importar, pase lo que pase, alegre. No hipócrita, no, alegre, porque él confía en Dios, no confía en el humano. Pero el siervo con C es la oveja que venden en los mercados. Yo me acordaba mucho. Cuando mi hija estaba chiquita, fuimos al mercado campesino y ahí había ciervos. Y todo el tiempo estaban hablando. ¡Ma! ¡Ma! Entonces, mi hija empezó a hacer el mismo sonido. Y vamos caminando y ella, ¡ma! ¡ma! Yo lo comparo de esta manera. Si tú no tienes el Espíritu Santo, vas de esta manera. ¡Pa! 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 Porque es la angustia que siente el siervo sin su mamá, que es la misma angustia que siente la persona que no tiene el Espíritu Santo. Y vamos, que yo hablo por mí. Si tú hoy quieres ser un siervo con ese, levántate. Pero si tú no quieres ser un siervo, mira a Dios. Tú le dices, ¿sabes que todavía no es tiempo? Quédate sentado. Que Él va a esperar. Él va a esperar. No te levantes como siervo, como borreguito haciendo lo que los demás hacen. Si tú estás dispuesto a recibir el Espíritu, si tú estás dispuesto a decirle al Señor, aquí está mi vida completa, levántate. Porque Él va a hacer grandes maravillas
decir algo que solo necesitas saber.